que yo suelo dar explicaciones a mis ciudadanos sobre todo aquello que acontece y tiene que ver con el municipio, no cabe duda que es cierto que mi influencia en la sociedad es más allá que en mi municipio y por lo tanto aquellas dudas que puedan quedar de alguna manera en la sociedad no claras, pues intentaré ver si las puedo aclarar respecto a esa situación concreta que se me está indicando. Bien, como todo el mundo sabe, hubo un auto en un momento determinado, en el año 2008, que luego en el 2010 ya salió público, en el que había una serie de circunstancias que habían acontecido en nuestra comarca relativas a una serie de cuestiones vinculadas fundamentalmente al tema de las basuras y los empresarios que de alguna forma son los que llevan estos temas en nuestra comarca. Bien, a mí me sorprende el hecho de que, bueno, independientemente de que haya habido por parte del Tribunal Superior de Justicia un comunicado, o en este caso una petición a las Cortes para que determine o certifique mi condición, pues no cabe ninguna duda que, bueno, yo no tengo constancia alguna de que haya ningún procedimiento abierto hacia mi persona, pero además no solamente es el hecho de que haya o no constancia, es que a mí no se me ha comunicado en ningún momento y yo me entero de esta situación porque pude acceder por las nuevas tecnologías al auto porque estaba colgado y a partir de ahí leí que en uno de los apartados concretos de una conversación de las que se graba, pues aparecía mi nombre como una persona o alcalde en este caso, que había sido beneficiado de una cantidad que nunca se produjo porque indudablemente el primer sorprendido fui yo. Y lo cierto es que me sorprende el hecho de que se le dé veracidad a una conversación, sobre todo si entramos a valorar que el texto venía a indicar que esa situación se podía dar ante la posible prórroga o garantía del servicio en el tiempo. Más o menos. Bueno, pues mire usted si tiene esto que ver con lo cierto o no cierto de este asunto, que resulta de que precisamente lo que hizo el ayuntamiento, y nada tiene que ver con este asunto concreto, fue determinar rebajar el 30% de ese servicio y además quitarle la limpieza diaria. O sea, para que vea que nos estamos contradiciendo con el hecho que se me atribuye para justificar. A usted se le atribuye haber recibido 6.000 euros en un sobre, en esa conversación entre empresario e hijo de empresario. Le he dado 6.000 euros al alcalde de Algorfa para que me prorrogue este contrato, un contrato que se le poda o se le amputa el servicio de limpieza. Ojo, que siempre hablamos de limpieza y recogida de residuos. Pues aquí el servicio de limpieza, lo que viene siendo pues los barrenderos, ¿no? Esto se le quita de la parte de contrato y se rebaja un 30% lo que se le estaba pagando a la empresa por la recogida de basuras. Efectivamente, o sea, quiere decir que al final lo que determina esa conversación es que eso justificaría el haberme entregado dinero. Que también es cierto que hay una indicación en ese texto que viene a indicar que nunca me encontraron. Es que eso parece que lo hayan borrado de ahí. O sea, nunca le encontraron los 6.000 euros. Cuando fueron a buscarme, que nunca me encontraron. Ah, que nunca la encontraron para pagarle los 6.000 euros. Eso. Es que esto también parece ser una cosa así de ordinariedad. Oiga, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De que la intención por parte de alguien directamente vincula a un tercero de una situación? Oiga, yo tengo que tener claro que por mi propia condición, las personas que pueden estar hablando de mí permanentemente son miles. Si tenemos en cuenta que cada conversación tiene que ser algo que yo he hecho o dejo de hacer, pues indudablemente esto no tendría sentido alguno. Pero es que aquí se da la circunstancia de que eso no se ha producido nunca. O sea, a mí no se me ha entregado nunca ninguna cantidad de dinero y menos de esta gente, vamos. Nada más que faltaba eso, que yo estuviese y me prestase a este tipo de historias. Y hablamos de 6.000 euros, que encima parece que eso sea la salvación mía o de cualquier persona. No me importa la cantidad porque es insignificante el hecho de la cantidad. Ya, pero vamos, que a usted le gustaría, ya que se habla, dice, pues, a uno dice, pero que por 6.000 euros me han comprado, están diciendo, ¿no? Se está diciendo... Claro, ahí es donde voy yo. O sea, no es que no le estoy quitando importancia a los 6.000 euros, sino si yo me presto por 6.000 euros, pues esto ya sería el colmo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como todo esto da de sí mucho, y al final cada uno saca sus propias conclusiones, la verdadera razón de esto, que es una sin razón, es que yo no tengo notificación alguna por parte de ningún juzgado, ni personal, ni por ninguna otra vía por la que se me comunique ningún tipo de diligencia, ni de imputación, nada, de nada. Lo que usted no está imputado, por lo menos no le han dicho que esté imputado ni nada. Yo no tengo comunicación y el auto tiene ya 4 años. Oiga, y digo yo, tantos años, no se cansa uno. Esto yo creo que tiene que desgastarle personalmente a
a una persona que tiene que estar, al fin y al cabo, pues dando la cara para muchos temas y tiene esa losa, ¿no? Y además que no sabe exactamente de qué se le puede acusar en un determinado momento porque no ha llegado ninguna imputación. Mire, yo, sin querer llegar a pensar mal, esta es una situación que después del tiempo que tiene, que si en todo caso hubiese algo que aclarar, se tenía que haber determinado en su momento y no tenernos aquí a todos, porque somos muchos los que estamos en estas condiciones. De esta manera que tengamos sobre nosotros la loza de entender de que ha pasado no sé qué cosa y por el hecho de no tener la oportunidad de, si es que se determina alguna cuestión, poder esclarecer los hechos o determinar si efectivamente hubo o no hubo algún tipo de incidencia en este asunto, pues lo que estamos es totalmente indefensos, pero ya no solamente por eso, sino porque además se da la casualidad de que antes de cada periodo electoral aparece la noticia. Esto es bonito, ¿no? Seguramente será que yo tengo mucho que ver en esta sociedad y soy persona muy relevante. En cualquier caso, lo que tengo que determinar con más claridad es el hecho de aquellas terceras personas, individuos que para mí merecen poca credibilidad, pues hagan y utilicen esto. Lo utilicen ya, el hecho de que lo llevan a los medios, que es la forma más torticera que hay de hacer las cosas, porque cuando alguien de verdad tiene interés por algo, me viene a ver a mi territorio, que es mi municipio, mi ayuntamiento, mi despacho, que está abierto para todo el mundo que necesita cualquier información y se la doy con toda claridad. Lo que no se puede utilizar para sacar no sé qué tipo de provecho, seguramente es que la política debe ser así para algunos, es plantear esto como algo de alarma social cuando solamente se habla de la parte que puede interesarle a alguien para conseguir un objetivo. Y yo lo que he recriminado siempre es el hecho de la utilización en estos términos, porque yo, más allá de mi pensamiento, lo que no voy nunca es a culpabilizar a nadie de nada hasta que la justicia no emite el juicio que tenga que emitir al respecto, y por lo tanto estamos ya condenando con antelación a todo el mundo, estamos entrando en una dinámica de que tenemos que aclarar, no sé muy bien qué, porque si yo no tengo nada que aclarar, ¿qué es lo que aclaro? Y lo único que quería yo con estas palabras es transmitir tranquilidad a mis ciudadanos, sobre todo, y a todo aquel que me esté oyendo, porque por parte de este que les habla será más o menos creíble, pero no se me puede tachar en absoluto ni un ápice que mi conducta a lo largo de mi etapa como político, y si alguien quiere irse más atrás como profesional, puede tener una tachadura ni mínima. Por lo tanto, no puedo otra cosa que decir que todo lo que se dice es incierto, de que se utiliza de una forma inadecuada, y aunque lo entiendo porque esto es política, no logro entender por qué herimos a las personas en cuestiones que tienen una trascendencia fundamental para cada uno de nosotros. Oiga, usted ha cogido, porque digo, si a mí me pasara, es decir, si yo encontrase a dos empresarios, dos personas, dos presuntos amigos o enemigos, que se les grabase una conversación o se grabasen ellos una conversación, pues diciendo que si le pone los cuernos a no sé quién, o que si tú te has llevado esto o te has llevado lo otro, usted no se ha presentado ante el juzgado y a decir, pues oiga, quiero querellarme por injurias, por calumnias, quiero meterles un puro a esta gente, si no se retracta públicamente, porque mi honor está mancillándose. Es decir, oiga, está saliendo esta información sobre mí. Quiero que esa gente que ha dicho eso en esas cintas rectifique, o si no, les meto un puro. Vamos a ver, esto tiene otro problema. Eso yo lo haría sin ningún tipo de perjuicio. Pero si ya no le dan credibilidad a estos señores, presuntos o no, sobre lo que es su conducta, y sin embargo aprovechamos que lo que digan puede servir para algo, y sin embargo lo que nosotros podamos decir nos dirán que como son más de lo mismo no sirve para nada, oiga, es que esto al final es darle de comer al que no tiene hambre, y esto creo que es un criterio muy objetivo que tengo yo al respecto. No me cabe ninguna duda que si eso tuviese alguna trascendencia, yo iría contra esos señores en el momento que tenga que ir, que tampoco es el momento, aunque parezca lo contrario. Lo cierto es que estamos dándole veracidad al comentario de unos señores para un tema, y si yo fuese ahora el que traslada a la sociedad mi demanda hacia esos señores, que lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, pues yo no tendría ninguna credibilidad, porque el concepto que se ha determinado ya sobre mí es que yo soy un corrupto. Y eso, por desgracia, está en la sociedad, y no lo podemos evitar. Pero es que yo, a pesar de que hay mucha gente que me conoce, yo tengo claro lo que hago y lo que digo. Y tengo tan claro eso como que nunca se podrá demostrar nada porque no ha habido nada que demostrar. Es que es tan fácil como eso. Que si luego hay que
tener o no en algún momento determinado sobre quien corresponda y derivar la responsabilidad que haya que hacerlo? Pues efectivamente que habrá que hacerlo. Pero es que al final vivimos de esto. Y vivir de esto supone que cada vez que sacamos a la palestra estas situaciones, lo que estamos haciendo es dar comida, vuelvo a repetir, al que no tiene hambre. Y esto para mí significa que yo no doy ni titulares, ni doy noticias que sirvan para desestabilizar nada. Y haré lo que tenga que hacer en cada momento, según me determine quien tenga la especialidad en cada uno de los temas, evidentemente. Y por lo tanto solamente puedo decir que, como no es cierto, no hay nada que aclarar, ni nada que explicar, y el que lo entienda bien y el que no lo entienda también. ¿Qué sucede con la deuda de su municipio? Porque parece que la oposición le acusa de haber bueno, pues hipotecado el futuro de Algorfa con una gran deuda. Cuéntenos cómo ha ido evolucionando la deuda de Algorfa en estos años en los que usted ha estado de alcalde, y sobre todo pues en estos de crisis, ¿no?, que tan complicado tiene la administración, todas, pero la administración local especialmente. Bueno, yo soy de los pocos que se ha atrevido a decir la deuda que tengo. Todo se ha dicho de paso. Eso lo primero, ¿no? Lo primero. Lo segundo, que yo asumo la deuda como una situación con normalidad, porque todo data de 4 o 5 años, no es cuestión de ayer ni antes de ayer. Y evidentemente hay una serie de compromisos que en el tiempo se crean, y cuando los ingresos bajan, como aquel que dice de la noche a la mañana, pues te ves sometido un poco a tener unos problemitas que no tenías antes. Bueno, yo me alegra que la oposición haga mención de la deuda, porque es la primera mención que hace desde el año 99 que soy alcalde. O sea que ya es algo. Si esto es lo que sirve para que hagan oposición, que hasta ahora no sé qué hayan hecho, lo veo perfecto. Lo que no veo bien es que pongan en boca de nadie lo que no se dice, ni que digan lo que no es. Porque al final, flaco favor están haciendo en el municipio, porque la deuda es la que es, digan lo que digan. Y yo tengo claro cómo solucionar los problemas que me puedo crear, pero tengo mucho más claro cómo se justifica la deuda que tengo. Y la deuda que tengo es un insignificante porcentaje sobre los 61 millones de euros que llevamos en inversiones para servicios necesarios en nuestro municipio desde el año 99. Y eso querrán verlo o no querrán verlo, pero para verlo solamente hay que pasear por mi pueblo y ver qué es lo que es y qué es lo que era. Y eso se traduce en calidad de vida para los ciudadanos. Los ciudadanos no les preocupa tanto la deuda, sino que no sea la deuda una carga añadida para ellos. Y eso no lo voy a hacer. Tendremos que buscar las soluciones que nos dé legalmente, en este caso, el gobierno que nos da, o cualquier otra cuestión de carácter de financiación, pero lo que no cabe duda es que yo no estoy pensando en que la deuda la tengan que asumir los ciudadanos. Lo que bien es cierto es que estamos en un momento donde la propia legislación está introduciendo unos elementos que nos obligan a adoptar una serie de medidas que hasta ahora, bueno, eran mucho más flexibles, planes de ajuste, nuevos sistemas presupuestarios, y una cosa muy importante que nadie dice y que todo el mundo tiene que hacer. La propia ley ya está estableciendo que todo servicio que se dé no se puede dar de forma gratuita. Y para todo aquel que me esté oyendo, desde el año 99 al año 2008, el ayuntamiento no ha cobrado ni un solo céntimo por ningún servicio, a excepción del agua, a excepción de la recogida de basura y a excepción de aquellos impuestos directos como es el IBI y demás. Quiere decir que hemos intentado darle todo lo que hemos podido a nuestros ciudadanos porque habían ingresos suficientes, y yo creo que ningún ayuntamiento tiene que tener superávit, porque eso no lo entiendo yo, porque el superávit tiene que estar traducido a más beneficio, a más calidad de vida, y en ningún caso a decir y ir vacilando por ahí que tenemos más o menos dinero en el banco. Cuando se tiene dinero en el banco, o no se hace lo suficiente o se cobra mucho, las dos cosas. Bueno, son circunstancias que yo así las veo. Indudablemente, la crítica que se ha realizado sobre la deuda no es que sea infundada por no reconocer la deuda, es infundada porque no se ha dicho la verdad. O sea, si debemos 4 millones, para que todo el mundo lo entienda, y de los 4 millones, más de 3 millones lo tenemos a largo plazo, y a esto le añadimos que nadie ha dicho en la oposición que nos deben más de 2 millones, o sea, para que nos entendamos, se podría haber hecho efectiva la deuda que tienen contraída con el ayuntamiento de 2 millones y deberíamos 2. Pero es que encima la cantidad que tenemos a largo plazo tenemos hasta 14 años para pagarla, con 2 años de carencia. O sea, es que al final solamente hablamos de aquello que nos interesa o aquello que puede ser más impactante
para el ciudadano. Tiene 4 millones de euros de deuda Algorfa a 14 años. Y se nos... No, 4 en total. 4 en total. 3 millones parte... y pico a 4 años. Vale. A 12 años. 12, 14, porque hay dos modos. 2 años de carencia, sí. Y luego lo que encima tenemos es 2 millones por cobrar. Claro, es que parece que lo no cobrado no computa en la deuda. ¿Qué presupuesto tiene Algorfa? ¿Qué porcentaje? Aproximadamente estamos entre 5 millones y medio, 6 millones. Que no le supone el 100% tampoco del presupuesto, será un 90% del presupuesto. Aproximadamente. Pero ya digo, con una salvedad. Si tenemos en cuenta lo que nos deben, lo reducimos al 30%. Que digo yo, oiga, que usted no estará orgulloso de que haya deuda, pero si mira a su alrededor, pues hombre, no es que sea una administración excesivamente endeudada, hay muchos peores. Vamos a ver, yo por si sirve de ejemplo, mi ayuntamiento no ha dejado de pagar ni un solo céntimo, ninguno de los compromisos que se ha creado hasta el día de la fecha. Hasta el día de la fecha. No se ha tenido que poner en práctica ninguna de las medidas que te ofrece Hacienda para retenciones, para seguridad social, o sea, para posponer nunca. Se ha pagado de forma rigurosa cada final de mes. Claro que hemos tenido cierta flexibilidad en el tiempo con los proveedores, indudablemente, porque la liquidez a veces no es una cuestión que uno pueda prever porque hay circunstancias que te la alteran. Pero todas y cada una de las... todos y cada uno de los momentos donde se ha producido y se ha dado esa posibilidad, se ha atendido el pago hasta ese momento. Quiere decirse que nosotros, como cualquier otro ayuntamiento, estamos llevando una gestión de los recursos lo más ponderada posible, lo más estable posible, y de alguna manera lo que pretendemos es que todo el mundo pueda cobrar y que la administración que represento, en todo caso, por esa deuda que tenemos, no afecte al ciudadano en cuanto a su servicio. Y por supuesto es una medida que esto es difícil de explicar, pero esto es más fácil entenderlo que explicarlo. Lo que pasa que entender siempre es mucho más costoso, porque explicarlo lo puedo explicar yo y entenderlo tienen que entender los demás. Por lo tanto, creo que al final esta es una situación que se da, que la han querido transgiversar. Se refiere sobre todo a la oposición, ¿no? Está usted acusando de no querer entenderlo a los miembros de la oposición ahí en Algorfa. No, es que sería mucho peor pensar que entendiéndolo lo transgiversan, ¿no? Es que eso es todavía mucho peor. Sobre todo porque cuando nada han ofrecido a nuestro municipio, y digo nada de nada, pues poco tienen que pedir de explicación. Quiere decirse que al final yo les he tendido la mano permanentemente desde que soy alcalde para todo. Y siempre he dicho que indudablemente igual no les interesa o no les gusta mi política, pero estoy abierto a que me traigan la suya. Y entonces me dicen que como yo soy el que gobierna no me van a traer algo para que me lo aproveche. Y digo, no tengo ningún problema en venderlo en tu nombre, si eso es lo que os preocupa, porque yo al final lo que estoy pretendiendo es darle un servicio al ciudadano, no dándole a la oposición ninguna otra cuestión. Vamos, que si les dicen, le ayudan a cómo reducir y acabar con esa deuda, porque bienvenidos, tienen los despachos... No, me comprometo a otra cosa. Si tienen la solución para eliminarla, mañana les doy la alcaldía. Oye, lo pongo muy fácil. Sí, una cosa que sí que se podría hacer es seguir exigiendo a los acreedores del ayuntamiento, mejor dicho, a los deudores, a los que deben al ayuntamiento, que les paguen lo que les deben, ¿no? Es decir, ustedes tendrán que... Imagino que será Generalitat, principalmente, ¿no? El gobierno valenciano. Entre otros, pero mira, yo voy a decir también una cosa que a veces, bueno, indudablemente, cuando me oiga alguien dirá, oiga, pero usted tiene la obligación de aquellas situaciones que establece la ley que debe de utilizar para el cobro, las lleve a cabo. Claro, yo tengo mi forma de ver las cosas. Por una parte tenemos la parte que se corresponde con otras administraciones. Yo espero y deseo que esas administraciones, que a su vez han puesto unas reglas del juego en cuanto a la morosidad y el cumplimiento de unos compromisos de plazo de pago, también sean coherentes a la hora de pagarnos a nosotros y actúen en la misma medida. Yo creo que eso va a ser así. Pero en cualquier caso, lo lanzo para algunos de los lumbreras que a veces se inventan fórmulas y son como aquellas que hacen... Yo hago una fórmula para que pongas tú en práctica, pero yo no. En cualquier caso, lo que vengo a decir con esto es que, a efectos de reconocer nuestra deuda, está muy bien que hay unos compromisos de pago y hay que atenderlos en base a lo que nos determinan. Pero también entiendo que alguien debe de proteger nuestros ingresos en la misma medida. Y a todo esto hay un porcentaje, que tengo que decir sin ningún tipo de problema, que la propia situación económica ha hecho que muchos ciudadanos no puedan pagar algún tipo de impuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Les voy a quitar la casa?
Si no pueden pagar ni la comida del día a día, o se da una situación, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Intento darle fórmulas de fraccionamiento, fórmulas de poder atender. Antonio Lorenzo, que es alcalde de Algorfa, además de diputado autonómico del Partido Popular. Muchísimas gracias por estar con los oyentes, dando explicaciones que, como decimos, no siempre se consigue que lo hagan los que están en situaciones como la de usted. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enseguida volvemos con el espacio de la Costa al Día. Tenemos también el cine por delante. Tenéis ya muy poquitos minutos para seguir mandándonos críticas, para entrar en el sorteo de 2 entradas para ir a los cines de Torrevieja, los cines IMF. Fútbol en Orihuela. Este domingo 26 de enero a las 5 de la tarde, gran partido en Los Arcos entre Orihuela Club de Fútbol y Club Deportivo Castellón.